Hola crocheteros y crocheteras, en este video les voy a enseñar a realizar este cuerpito base para nuestros amigurumis personalizados. Este lo podemos utilizar ya sea para un niño, una niña, lo podemos acomodar acorde a lo que nos hayan solicitado, podemos personalizar su ropita y también se puede utilizar como un lindo llaverito. Entonces les voy a dar el paso a paso para que ustedes también puedan realizarlo y que les quede muy lindo para sus próximos proyectos. Aquí también les voy a ir diciendo que este mide aproximadamente 9 centímetros. Aquí se alcanza a ver. Ahorita obviamente sin su cabellito. Entonces este es el tamaño de nuestro cuerpito. Ahora sí que vamos con los materiales que vamos a necesitar y con el paso a paso. Muy bien, entonces los materiales que vamos a necesitar va a ser nuestra hilaza del color que nosotros la elijamos. En este caso yo estoy utilizando esta que es de acrílico. Esta no es de algodón. Voy a utilizar mis tijeritas, mi aguja lanera. Vamos a necesitar nuestros ojitos de seguridad y obviamente su segurito. Voy a estar utilizando este gancho de 2 milímetros. También ocuparemos nuestro marcador de puntos, relleno, y ya serían todos los materiales que vamos a necesitar para realizar este cuerpo. Entonces ahora sí vamos con el paso a paso. Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Vamos a empezar haciendo la cabeza. Para esto vamos a realizar un círculo mágico de esta forma. Tomamos nuestro hilo, lo enrollamos en nuestro dedo y pasamos nuestra aguja para sacar el hilo. Y aquí vamos a comenzar a realizar nuestros puntos bajos. Vamos a realizar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí ya tengo 8 puntos bajos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cerrar el círculo mágico deslizando completamente para que se cierre. Ahora, nuestra siguiente vuelta, que va a ser la número 2, vamos a realizar 8 aumentos. 1. Recuerden, los aumentos es hacer 2 puntos sobre un mismo punto. Entonces al terminar esta ronda, en lugar de tener 8 puntos, vamos a tener 16. 2, 3. Estoy en el cuarto aumento. 5, 6, 7 y aquí el último. Aquí yo no coloqué el marcador de puntos, pero coloqué la misma hebra. Entonces aquí es donde yo comencé. Ahora lo voy a retirar y voy a continuar con la vuelta número 3, en la que vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2
colocamos nuestro marcador. Voy a hacer un aumento y voy a repetir otro aumento. Entonces aquí llevo 2 puntos bajos, 2 aumentos, y ahora vuelvo a hacer 2 puntos bajos y 2 aumentos. Otra vez 2 puntos bajos y 2 aumentos. Nuevamente 2 puntos bajos y los últimos 2 son 2 aumentos. Así va quedando hasta el momento. Ahora vamos a realizar 4 puntos bajos y 2 aumentos. Aquí llevo 2. Entonces colocamos el marcador y hago los 2 que me faltan. Y ahora voy a hacer 2 aumentos. 1 y 2. Entonces en la vuelta anterior se me pasó, pero teníamos que tener un total de 24 puntos bajos, y en esta vuelta tenemos que tener un total de 32. Entonces aquí ya realicé los 2 aumentos, ahora siguen 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 2 aumentos. 1, 2, 1, 2, 3, 4 puntos bajos y 2 aumentos. Al terminar esta ronda tenemos que tener 32 puntos bajos. 3, 4 y 2 aumentos. Así. Ahora, de la vuelta número 5, que es la siguiente vuelta, hasta la vuelta número 11, vamos a realizar los 32 puntos bajos. Entonces va a ser la vuelta número 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Van a ser un total de 8 vueltas en las que vamos a realizar un punto sobre cada punto. Entonces continuamos. Ahorita les muestro cómo se ve al terminar estas 8 vueltas. Recuerden, tenemos que llegar hasta la vuelta número 11 con 32 puntos bajos. Muy bien, entonces aquí ya vamos en la vuelta número 11 y ahora vamos a colocar los ojitos de seguridad. Estos los vamos a poner entre la vuelta número 8 y la vuelta número 9. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces va a ser en esta. Hay que colocarlos derechitos, más o menos así, y vamos a dejar de separación
5 puntos. Entonces 2, 4, 5 y aquí en esta misma vuelta vamos a colocar el siguiente ojito. Así. Aquí ya nada más le colocamos su segurito para que quede bien ajustada. Ahora vamos a continuar con las vueltas de disminución y para esto vamos a realizar en nuestra vuelta número 12 4 puntos bajos y 2 disminuciones. Entonces llevo 2, 3, 4 puntos bajos y 2 disminuciones continuas. Entonces aquí hago 1 y 2. Nuevamente vuelvo a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y 2 disminuciones. Las disminuciones las voy a hacer tomando la hebra delantera de los 2 puntos para juntarlos en uno mismo. Continúo nuevamente, 3, 4 y 2 disminuciones. Así hasta terminar la vuelta. Vamos a terminar con 2 disminuciones. Una y 2. Así. Quitamos nuestro marcador de puntos y en la vuelta número 13 vamos a realizar 2 puntos bajos. Aquí colocamos nuevamente el marcador. Aquí algo importante se me pasó. En la vuelta número 12 tenemos que terminar con un total de 24 puntos. Entonces ahora en esta vuelta tengo 2 puntos bajos y voy a hacer 2 disminuciones. Una y 2. Vuelvo a hacer 2 puntos bajos y 2 disminuciones. Una y 2. Cuando terminemos esta vuelta tenemos que tener un total de 16 puntos bajos. Y aquí las últimas 2 disminuciones. Muy bien. Aquí vamos a colocar un poco de relleno. Todavía nos queda un buen espacio, pero igual es importante que lo vayamos colocando para que vaya tomando la forma adecuada. Así. Aquí hay que acomodar el ojito porque se checó. Muy bien, entonces en esta siguiente vuelta, que es la vuelta número 14, vamos a realizar 8 disminuciones. Aquí voy a realizar una, voy a colocar mi marcador de puntos
2, 3, 4, 5, 6, 7 y la última 8. Así. Ahora que ya tengo las 8 disminuciones, voy a terminar de colocar el relleno suficiente para que quede muy bien. Entonces aquí ya la tengo con el relleno suficiente. Y ahora vamos a pasar, aquí nada más dejé un poquito de hebra, pero ya no necesita, aquí no lo vamos a cerrar, nada más lo vamos a dejar así. Vamos a reservar y ahora vamos a pasar a realizar el cuerpo. Para esto volvemos a tomar nuestra hilaza y vamos a realizar primero las piernas. Para realizar las piernas vamos a tener que hacer 2 piezas iguales de la siguiente forma. Vamos a realizar un círculo mágico o un anillo mágico, como ustedes lo conozcan. Y dentro de este anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así, vamos a cerrarlo. Y en la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo, un aumento. Este es nuestro primer punto. Entonces aquí realizo un punto bajo y en el siguiente un aumento. Colocamos nuestro marcador. Y continuamos con esta secuencia de un punto bajo, un aumento. Al terminar esta vuelta tenemos que tener un total de 9 puntos bajos. De esta forma. Aquí es importante que recuerden voltear su tejido para que quede por el lado derecho. Ahora vamos a realizar desde la vuelta número 3 hasta la vuelta número 8 los 9 puntos bajos. Solamente un punto en cada punto. Entonces llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces aquí ya llevaría la vuelta número 3. Y entonces me faltaría la vuelta número 4, 5, 6, 7 y 8. 5 vueltas más. Entonces ahorita les muestro cómo queda al terminar estas vueltas de altura. Muy bien, entonces aquí ya terminé desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 8. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí tengo mis 8 vueltas. Ahora en esta pieza
vamos a hacer un punto desliz y vamos a cortar la hebra de esta forma. Vamos a realizar otra pieza exactamente igual, pero en la siguiente pieza que realicemos no vamos a cortar la hebra, ya que con esa la vamos a unir a esta otra. Entonces aquí ya tengo esta segunda pieza. Ahora en cada una de ellas vamos a colocar un poco de relleno. No se necesita mucho, solo es poquito, pero igual es importante que lo coloquemos ahorita que es un poco más fácil. Así. De igual forma en esta otra pieza. Listo. Y ahora sí ya tenemos las dos piernitas. Ahora, nosotros, como les había comentado, en esta pierna no cortamos la hebra. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Para unirlas vamos a tomar nuestra pieza de esta forma y vamos a unir dentro del siguiente punto donde realizamos nuestro punto desliz. Aquí es importante colocar nuestra hebra de esta forma para que podamos realizar el punto. Entonces vamos a realizar un punto bajo, así, y vamos a continuar realizando 1, 2, 3, 4. Aquí donde realizamos nuestro primer punto es el que vamos a marcar. Entonces aquí, como yo ya llevo 4, voy a colocar un marcador de puntos para que ustedes también no se vayan a perder. Dentro de este primer punto de este primer punto bajo que realicé al unir las dos piernitas. Entonces llevo 4, 5, 6, 7, 8 y en este fue en el punto donde realicé el punto desliz. Entonces ahora me voy a pasar al punto siguiente. Aquí fue donde uní, entonces me voy a pasar a este punto para aquí realizar otro punto bajo de esta forma. Entonces al terminar esta vuelta, al llegar a nuestro marcador de puntos, tenemos que tener un total de 18 puntos bajos. Aquí yo ya estoy por llegar. Entonces los voy a contar para asegurarnos de que tengamos estos 18 puntos bajos. Entonces aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Entonces tengo 18 puntos bajos.
Voy a retirar mi marcador de puntos. Y ahora desde la vuelta número 2, aquí ya vamos a empezar a tomar estas vueltas como las vueltas del cuerpo. Entonces a partir de la vuelta anterior, que fue en la que unimos, esa sería la vuelta número 1. Esta que vamos a realizar va a ser la vuelta número 2, en la que vamos a realizar un punto sobre cada punto, realizando los 18 puntos. Y vamos a realizar la vuelta número 2 hasta la vuelta número 5 de 18 puntos bajos. Entonces va a ser la 2, la 3, la 4 y la 5. Son 4 vueltas en las que vamos a realizar 18 puntos bajos. Entonces ahorita que llegue a la vuelta número 5, les muestro cómo es que va quedando al tener estas vueltas de altura. Entonces aquí ya terminé las vueltas de altura y así es como se va viendo el cuerpo. Aquí tenemos las dos piernitas y parte del cuerpo. Entonces ahora en la vuelta número 6, recuerden que estamos contando después de que unimos las piernas, vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución. Entonces aquí ya realicé los 2 puntos bajos y me queda por realizar la disminución. Esto lo vamos a repetir durante toda la vuelta. 2 puntos bajos, una disminución, y al terminarla, al llegar a nuestro marcador, tenemos que tener un total de 14 puntos bajos. Entonces 2 puntos bajos, una disminución, y así durante toda la vuelta. Y contamos que tengamos nuestros 14 puntos bajos. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Entonces ahora en la vuelta número 7 vamos a realizar 7 puntos. En la vuelta número 7 vamos a realizar los 14 puntos bajos, o sea, un punto sobre cada punto. Colocamos nuestro marcador, llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ahora, en la vuelta número 8 vamos a realizar un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta. Entonces va a ser un punto bajo, colocamos nuestro marcador y una disminución. Un punto bajo y una disminución. Punto bajo, disminución. Punto bajo y disminución. Aquí al finalizar la vuelta nos van a quedar 2 puntos bajos, entonces solamente vamos a realizar un punto sobre cada punto, que como quien dice nada más nos sobraría uno siguiendo la secuencia que teníamos, y tenemos que tener un total de 10 puntos bajos. Ahora, ya que estemos aquí, hay que colocar nuestro relleno a la parte del cuerpo.
Hay que colocar suficiente para que quede muy bien. Así. Y ahora en nuestra siguiente vuelta, que va a ser la vuelta número 9, vamos a realizar 2 puntos bajos, una disminución. 1, 2, colocamos nuestro marcador y una disminución. 1, 2 y la disminución. 1 y 2. Y nos tienen que quedar en total 7 puntos bajos. Entonces así se ve. Y lo que vamos a hacer ahora, que vamos a cortar la hebra, pero vamos a dejar suficiente para poder colocar la cabeza. También aquí hay que colocar relleno hasta la parte de arriba. Entonces el cuerpecito ya quedaría listo. Ahora volvemos a tomar nuestra hebra y vamos a realizar las manos. Para las manos vamos a realizar 6 puntos bajos en nuestro círculo mágico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar y vamos a realizar estos mismos 6 puntos bajos desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 7. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así lo vamos a realizar hasta que lleguemos a la vuelta número 7. Aquí importante, volteen su tejido porque después les da más trabajo. De esta forma. Entonces continuamos de esta manera hasta la vuelta número 7. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahorita les muestro cómo queda ya en la vuelta número 7. Aquí ya terminé hasta la vuelta número 7. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí ya nada más corté la hebra. Aquí voy a realizar solamente un punto de desliz para dejar la hebra de esta forma. Y así es como tenemos las manos. Ahora vamos a pasar. Recuerden, de esta pieza tenemos que tener dos manitas. Y vamos a pasar a realizar las orejas. Para las orejas vamos a tomar nuestra hilaza y vamos a realizar un círculo mágico
y dentro de este círculo mágico vamos a realizar solamente 4 puntos bajos. Entonces 1, 2, 3 y 4. Aquí ya tengo los 4, entonces solamente voy a cerrar y voy a cortar aquí nuestro hilo. Voy a realizar un pequeño nudito. Voy a jalar y así es como quedaría la orejita. Entonces, haciendo el recuento de las piezas que tenemos hasta el momento, tenemos que tener nuestra cabeza, tenemos que tener el cuerpito, tenemos que tener las dos manitas y las dos orejitas. Entonces, así es como quedaría nuestro cuerpo base. Ya solamente nos falta unirlo. Entonces, para unirlo, vamos a realizar lo siguiente. Aquí se me pasó, pero tenía que hacer mi punto desliz. Y este hilo lo voy a esconder dentro de la cabeza. Aquí también voy a hacer un punto desliz. Aquí es opcional. Ustedes pueden darle unas 2 vueltas más si quieren que quede con más cuello. En mi caso yo lo voy a dejar así y les voy a mostrar cómo queda para que ustedes vean si lo dejan así o prefieren realizar unas 2 vueltas más para que les quede más largo el cuello. Con nuestra aguja lanera vamos a unir todas las piezas. Entonces yo voy a empezar por unir la cabeza. Voy a acomodarla de esta forma para ir uniendo punto por punto. Recuerden siempre estar atentas en que no vaya a quedarnos chueco, porque en muchas ocasiones no nos fijamos y nos queda un poquito desviado o chueco de cómo tendría que ser. Para esto sí tenemos que hacerlo con mucha calma para que nos quede perfecto.
Aquí ya estoy por terminar de unir la cabeza. Y así es como se ve. Aquí recuerden, tenemos que darle forma. Entonces lo que voy a hacer con este hilo sobrante, aquí ya terminé, es que lo voy a pasar hacia la cabeza, y este mismo lo voy a utilizar para realizar la nariz de nuestro amigurumi. Entonces de esta forma voy a tomar los puntos centrales y solamente voy a pasar de esta forma para que nos quede también la naricita lista. Y así es como se ve. Aquí hay que acomodarlo. Ya solo perdemos nuestro hilo y lo cortamos. Entonces aquí ya tenemos la cabeza. Ahora vamos a colocar las manitas. De cada lado. Para esto yo les recomiendo que en cada una de las manitas vayamos uniendo para que se nos haga más fácil. De esta forma vamos a unirlas y ya solamente las colocamos, que nos queden en la misma vuelta. Para que se vean derechas. Entonces aquí estoy uniendo la primera. Y el hilo que nos quede lo voy a dejar en la parte de atrás. Así queda. Lo voy a dejar en la parte de atrás para unirlo con el de la otra mano. Aquí reviso la vuelta en la que lo uní y en esa misma es donde voy a unir la siguiente mano. Entonces aquí ya estoy terminando de colocar las manos, ya solamente voy a realizar un nudito. Voy a cortar las hebras y las voy a esconder. Para colocar las orejas las voy a colocar a la altura de los ojos en esta línea y voy a contar
2, 4 puntos bajos después de los ojos. Y aquí es donde voy a colocarlas. Ustedes las pueden pegar si se les hace más fácil. Yo las voy a unir con el mismo hilo que quedó. Aquí me quedó muy arriba, pero las voy a bajar un poquito para que quede aquí. Muy bien, crocheteras, entonces este es el resultado de nuestro cuerpito base. Aquí ya también coloqué las orejitas y así es como se ve. Ahora sí que este cuerpito lo podemos utilizar para personalizarlo a nuestro gusto. Aquí ya depende de qué tamaño queramos el cabello, el vestuario que le queramos poner. De igual forma, en un próximo tutorial les voy a estar enseñando a realizar alguna ropita y algún tipo de cabellito para este cuerpito base. Espero y les haya gustado mucho y que les ayude mucho para sus próximos proyectos. No olviden suscribirse, dejar su like, sus comentarios, que ahí los estaré leyendo. Entonces, nos vemos hasta el siguiente video. Bye.